Iniciamos este capítulo y en la portada vemos a Yamato con los niños que anteriormente la habían agredido, bien a gusto comiendo con Tenjiro. Y bueno, el castigo fue compartir Oden con las personas que odian. Y bueno, la verdad no hay mucho que comentar, así que pasemos al capítulo. El capítulo inicia con la frase, las consecuencias de ese haki, y vemos que todos los marinos están desmayados por el haki, y los únicos en pie son los serafín, quienes no fueron afectados por el haki. Pero estos no pueden hacer nada. Y aquí me pregunto, ¿por qué el haki no les afecta a los serafín? La única conclusión a la que puedo llegar es que estos son robots, por eso el haki no les afecta. Algo muy curioso, pues al menos existe algo en el mundo de One Piece que no se ve afectado por el haki. Pero bueno, los gigantes se dan cuenta de que todos se desmayaron. Dory y Brogy comentan que el haki del robot no tenía hostilidad, y que es mejor haki que el de Shanks. Y pues bueno, es curioso saber que dependiendo de las intenciones de la persona, el haki puede ser hostil o no. Y el hecho de que este sea mejor que el de Shanks, pues es obvio, teniendo en cuenta que ese haki era de Joy Boy, por lo que en teoría su haki tendría que ser mucho más fuerte. En ese momento, Luffy le agradece al robot. Los gigantes entonces aprovechan para huir, ahora que todos están inconscientes. Después vemos a Sanji hablando con el cuerpo de Vegapunk. Este le pregunta si todo lo planeó y que no pudo escuchar bien por las circunstancias, pero que dijo muchas cosas escandalosas. Y después vemos un flashback de Egghead hace 2 semanas atrás. Shaka, Vegapunk y Pitágoras se dan cuenta de que hay anomalías numéricas en la Power Plant, que la cantidad de energía que ha consumido los Serafín ha ido en aumento, que eso solamente significa que alguien robó una porción de energía de la Mother Flame, que toda la información ha sido manipulada, y que solamente pudo haberlo hecho un Vegapunk. Vegapunk se pregunta si la culpable fue Lilith. Hasta este punto yo sospecharía de ella, pues como vimos, ella representa la maldad de Vegapunk. Shaka dice que los tres tienen una buena coartada, que la porción de la energía que robaron fue inmensa y que deben estar atentos de los demás, en especial Lilith, que esto no lo deben compartir con el cerebro principal, ya que si no el culpable sabrá todo. Una buena jugada por parte de estos tres, ya que el culpable no sospecharía nada. Después de una semana, Pitágoras identificó al culpable, quien fue York, que toda la información que ha estado enviando es falsa, que los Dendenmushi fueron manipulados, y se preguntan que qué querrá York lograr con todo su desmadre. Shaka comenta de que todos los robots marinos fueron usados sin autorización. Pitágoras encontró que un Dendenmushi fue utilizado para interceptar llamadas. Vegapunk propone reconstruir la data para saber qué onda. Y después logran escuchar que York le dijo al Gorosei que Vegapunk ha estado investigando el siglo vacío. Hasta aquí le aplaudo a York, pues hizo todo ese desvergue sin ayuda. Y más aún, nadie se dio cuenta, pues era la que más se la pasaba durmiendo y sin hacer nada. Y si se daban cuenta, sospecharían más de Lilith o de otro Vegapunk, y ella saldría limpia de todo ese desmadre, aunque en el fondo sabrían que tarde o temprano la descubrirían, pues al igual que ella, todos son Vegapunks. Vegapunk llega a la conclusión de que por eso la Cyberport lo ha estado visitando constantemente. Hace 6 días Vegapunk se entera de la destrucción de Lulusia, que no sabe cómo lo hicieron, pero que esto le da un mal presentimiento, al igual que a mí, pues el gobierno fue capaz de eliminar a Lulusia así indiscriminadamente. Imagínense lo que haría con las islas que no están sujetas al gobierno, y a pesar de que esto pasó hace varios capítulos, es increíble que ninguna isla que no había pertenecido al gobierno no se haya unido a ellos. Como sea, Vegapunk le dice a Pitágoras que analice los niveles del mar, a ver si encuentra una anomalía. Shaka le pregunta que si eso tiene que ver con la flama que fue robada, a lo que Vegapunk dice que seguramente la Mother Flame fue transportada hasta el gobierno, y que todo parece indicar que el gobierno posee un arma ancestral, y que la flama que robó York la activó. Con esto puedo llegar a deducir que el arma ancestral que posee el gobierno, a diferencia de las otras dos, es que esta funciona con una gran cantidad de energía, y que posiblemente sea una máquina de destrucción masiva. Esto me intriga, pues me gustaría saber cómo es esta máquina. Como sea, Vegapunk dice que no necesita evidencia que lo respalde, y que es un tonto por darle humanidad a su codicia, por lo que me pregunto, ¿por qué no sospecharon desde un principio de York? Pues es la codicia de Vegapunk. Y yo sé que Lilith es la maldad de Vegapunk, pero York también debió haber entrado ahí. Es curioso saber que a pesar de que York es la codicia, se comporta más como el lado malo de Vegapunk. En fin, se plantean si es buena idea capturar a York, pero Vegapunk dice que
que sea como sea, vendrán a eliminar a todos los que investigaron el siglo vacío. Y aquí me surgen varias preguntas, como por ejemplo, ¿por qué Vegapunk no se unió a un Yonko para buscar protección? ¿O buscó ayuda del ejército revolucionario? Supongo que Vegapunk no quería estar huyendo toda su vida como un criminal, o involucrar a otras personas que no tenían nada que ver, o algo así, ya que decir verdad, si hubiera tomado una decisión de esas, no hubiera muerto. Por otro lado, Vegapunk comenta que George ya le demostró lealtad a los Gorosei y que deben contrarrestar sus intenciones. Shaka le propone a Vegapunk escapar y Vegapunk dice que prepare un barco para la gente de la isla, que ellos no tienen escapatoria, que seguramente todas las sucursales de la marina ya tienen órdenes contra ellos, que serán perseguidos hasta el final, algo que si bien es cierto, pero la verdad es que todavía tenían esperanza. Vegapunk dice que cuentan con tecnología que en Ohara no tenían, que pueden hacer que su mensaje llegue lejos. Sin duda lo diferente que hubiera sido el mundo de One Piece si Ohara hubiera dicho toda la verdad. Me pregunto cómo hubiera sido ese mundo. En fin, Vegapunk dice que entre más cerca está del gobierno es más oscuro, y se pregunta qué es el gobierno mundial. Lo mismo que todos nos preguntamos, aunque siento que el gobierno mundial no es más que una dictadura, que beneficia a unos pocos. Sin duda es más profundo de lo que realmente es. Vegapunk dice que no morirá en vano, y que lamenta involucrar a Shaka y a Pitágoras. Vegapunk dice que deben resguardar a toda costa el Komofuto, que será la clave para la supervivencia del mundo en el futuro. No se me haría raro que después de que el mundo de One Piece se hunda, utilicen el Komofuto para salvar a las personas, pero bueno. George ve que Vegapunk está en el robot del siglo vacío, y esta le pregunta qué está haciendo en el robot. Vegapunk dice que está investigando, que si logra que el robot se mueva, estarán cerca de encontrar su energía ideal. George lo felicita y le dice que ojalá la encuentren, pero Vegapunk en el fondo no quiere que sea perfeccionada. Hace 2 días Vegapunk hace la grabación. Después pasamos al robot del siglo vacío, pues Vegapunk esconde el Denden Mushi ahí, y comenta que nadie sabe que su muerte iniciará la transmisión del Denden Mushi. Y ya por último, y para atar a cabos, se borran la memoria para no delatarse. Algo muy ingenioso, pues en palabras de la misma York, Vegapunk no sabe actuar, así que se hubiera delatado con facilidad, y hubieran arruinado todo el plan. Después Vegapunk comenta que no importa si las cosas no salen como planean, que ha asegurado algunas contramedidas. Me pregunto qué otros ases tenía Vegapunk bajo la manga, y no vimos. Supongo que con el tiempo se revelarán o no. Antes de que Vegapunk se le borre la memoria, Vegapunk dice que la victoria será suya. Estos despiertan y no saben qué onda. Vegapunk lee una carta que se dejó a sí mismo, donde dice que el gobierno ya sabe que estuvo investigando el siglo vacío. Vegapunk, Shaka y Pitágoras se asustan, y que hay un desmadre en la isla. Vegapunk le dice a Sanji que lo deje morir. Sanji no quiere, y Vegapunk dice que le va a decir algo con respecto al One Piece, que desea que ellos lo encuentren. El flashback termina, y vemos a los Mugiwaras festejando. El capítulo cierra con la frase, un ingenioso plan que conectó con el futuro. Y aquí debo decir que fue un buen capítulo. Lo malo es que la Motor Flame cayó en manos de York. Al menos espero que las medidas que tomó Vegapunk en caso de que algo salga mal, evite que York la obtenga, ya que de lo contrario el gobierno saldrá ganando. Lo más seguro es que Lilith, siendo la última Vegapunk, le van a dar caza, pues ella tendría que saber algo sobre el siglo vacío. Y hasta este punto no sé si el gobierno cumpla su palabra de hacer que York se convierta en un Tenryubito, pues York no pudo evitar que toda la información del siglo vacío no se esparciera. Pero bueno, a ver qué pasa en el próximo capítulo. Sin más, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Y díganme qué tal les pareció el video. Déjenme sus historias y opiniones en la caja de comentarios. Sin más, yo me despido y nos estaremos viendo hasta un próximo video. Adiós.